Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en la segunda de las transmisiones en vivo que estamos realizando en este día, lunes 5 de julio del año 2021, 11 de la mañana con 8 minutos. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión que estamos realizando desde nuestras plataformas en 4B. Y les pedimos de favor, como siempre, si les gustan nuestros programas, por favor, denles un like y compártanlo, que es la forma en como Cuatro Vientos se fortalece día con día. Y el día de hoy, amigos y amigas, de nueva cuenta, estamos muy contentos porque estamos recibiendo a dos estimadísimos amigos, colaboradores ambos de Cuatro Vientos, y siempre nos obsequian su talento, su conocimiento, sus opiniones, sus análisis muy interesantes sobre diversos temas de carácter ambiental, pero también desde el punto de vista urbanístico. Y bueno, la más cordial de las bienvenidas para el maestro Iván Martínez Azueta, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y un activista social allá en el Valle de Mexicali, de primer nivel. Amigos, amigas, participó mucho en diversos temas que tienen también con el tema energético y el tema del agua. Y también, pues, agradecerles siempre el favor de su atención para con Cuatro Vientos a nuestro estimadísimo amigo Roberto Bosch Romero. Él ha sido coordinador del programa de Bicicletos Colectivo de Ciclismo Urbano, Asociación Civil, un urbanista y un desarrollista urbano de primer nivel en toda la península de Baja California, maestro en el manejo de ecosistemas en zonas áridas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y fundador, junto con otros ambientalistas y activistas de Baja California y particularmente de Ensenada, de nuestra asociación civil Ensenada se mueve. Para los dos, un afectuosísimo saludo a Iván, que está allá en el Valle de Guadalupe, y a vos, Romero, aquí en Ensenada. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Olga, adelante. Gracias, Luis, Olga, vos. Gracias por la invitación. Gracias, Iván. Híjole, Iván y vos, pues qué gusto tenerlos con nosotros una vez más en Cuatro Vientos. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, con estos jóvenes siempre es interesante hablar porque tienen un pensamiento y un análisis muy crítico de la realidad y a la vez incorporan siempre propuestas y terminamos casi siempre con una ventanita abierta a la esperanza. Sí. Y de eso se tratan estos programas, de ver la realidad tal cual es y ver qué podemos hacer para transformarla. Aquí en Baja California, como en todo el país, tuvimos elecciones el pasado 6 de junio, pero Baja California se cuece aparte. Es un estado que por tercera vez consecutiva logró carro completo para Morena. Y cuando sucedió en 2018, todos dijimos, pues obvio, hasta cierto punto es obvio, lógico, porque este estado ya había pasado por muchos sexenios priistas y ya conocíamos lo terrible de sus resultados. Y luego nos enjaretamos los electores 3 décadas de gobiernos panistas, y si estábamos mal, pues en muchos seguimos igual y en otras cosas hasta peor. Y entonces cuando viene la presidencial de 2018, dijimos, está bien, los electores, los bajacalifornianos, han estado luchando durante muchos años por un cambio que al final les resultó como un desencanto con el panismo, pero quieren dar una oportunidad a esto que propone López Obrador, y López Obrador iba por todo el país pidiendo voto parejo, decía, el voto parejo. Necesitamos que Morena sea la fuerza que llegue contundente por 2 razones. Primero, para que no nos vayan a hacer fraude, ¿verdad? Se necesita un voto masivo, fuerte. Y segundo, pues porque como se trata no nada más de un cambio de gobierno, no un quítate tú para ponerme yo, pues necesitamos un respaldo popular, ciudadano, contundente, que haga posible lo que él llama la cuarta transformación. Y los bajacalifornianos le respondieron bien a Andrés Manuel en su petición. Dijeron, ok, vamos. Al año siguiente tuvimos las elecciones para gobernador, para presidentes municipales y para renovar el Congreso local.
Y a pesar de que a muchos no nos gustaban muchas de las candidaturas, siguió esta inercia, esta ola, esta dinámica del voto parejo, y de nueva cuenta, por segunda vez, ¡zas! Voto parejo se lleva Morena. Y dijimos, bueno, pues no han gobernado, vamos a ver qué tal lo hacen, ¿no? Tampoco se trata de estar descalificando porque sí, por sus pasados, por su inexperiencia o por sus malas mañas de muchos de los que llegaban. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Y creo que en la opinión de mucha gente, nosotros entre ellos, los gobiernos de Morena no fueron mejores o no fueron sustancialmente mejores. Nos quedaron muchísimo a deber. Desde el inicio, desde antes de que tomaran posesión, ya Bonilla estaba queriéndose quedar más tiempo para el que fue legalmente electo, constitucionalmente electo, y vinieron una serie de decisiones del Congreso que se parecían mucho a las decisiones que tomaban el Congreso panista, subordinado al gobernador panista, y ahora un Congreso morenista, con una mayoría calificada con la que pudo haber hecho maravillas, la cuarta transformación. Sin embargo, parecía que en Baja California el gobierno remaba en sentido contrario a como remaba López Obrador en el país con su 4T. Con todo y ello, las elecciones fueron sorprendentes. Y fueron sorprendentes porque pensábamos que podía darse una especie de voto de castigo en algunos municipios, contra algunos diputados, diputadas que se reeligieron, que quizá iba a haber mucha abstención, demasiada. Hay que recordar que Bonilla ganó con el 29% de participación ciudadana. De ese 29% él sacó la mitad, así es que vamos a decir que ganó con 14, 15% del electorado. Y pensábamos que pues iba a ser diferente. Sin embargo, vaya sorpresa, tremenda sorpresa, que a pesar de que no habían gobernado bien, quizá la gente dijo es que 2 años eran muy poquitos, ¿verdad? Pero total que vuelven a votar parejo. Y uno entendería que el apoyo a López Obrador llevaría a votar así, aunque sea tapándose los ojos por los candidatos a diputados federales, pero que localmente podrían haber votos cruzados. No fue así, fue de nuevo parejo. Me gustaría que nos dieran su opinión sobre eso. ¿Por qué? ¿A qué se debe este comportamiento del electorado baja californiano? Creció un poco la participación, bueno, un poco para los parámetros de Baja California, creció mucho, de 29% en las elecciones locales pasadas a 38.4, algo así, 38.2, no recuerdo con precisión la fracción, pero por ahí va la participación ahora. Y bueno, estábamos esperando este programa con ustedes, que no lo habíamos podido hacer por diferentes motivos, pero no quisimos dejar de tocar el tema, porque nos interesa la opinión de personas, ciudadanos como ustedes, jóvenes y con una visión crítica, analítica, como lo había dicho, y queremos saber, pues, cuál es la mirada que tienen ustedes sobre este proceso electoral y su resultado. Adelante vos, Iván. Sí, pues mi interpretación es un poquito retomando, como tú dices, desde el 2018, creo que a López Obrador se le alinearon los astros, incluso yo creo que ni él lo esperaba, ¿no? En este giro que da él de mostrar como apertura a recibir incluso figuras políticas de otros partidos y cobijarlos en Morena, se da en un momento donde dentro los partidos tradicionales estaban desquebrajándose a sí mismos, ¿no? Y pues López Obrador logra esta elección histórica, ¿no? Donde logra un apoyo popular y de un segmento de la clase política bastante importante, ¿no? Y relevante, ¿no? Y Baja California no fue la elección. Y estoy de acuerdo contigo en que las expectativas que había para estos gobiernos estatales de Morena pues eran bastante altas, ¿no? Pues tenían todas las piezas para hacer eso, ¿no? Un gobierno transformador del cambio. Y sin embargo, pues Bonilla empieza con el pie izquierdo, ¿no? Con esta polémica intentona de modificar su
su extensión del mandato, ¿no? De 2 a 5 años, y recordemos las primeras noticias de Bonilla fueron esas, que pues que él quería los 5 años y que háganle como quieran, casi era prácticamente el mensaje del gobernador, ¿no? Y pues ahí había un desencanto porque pues si de algo estamos hartos los ciudadanos, esas rabietas de político, ¿no? De así quiero que sea y así va a ser. Y Bonilla estuvo dispuesto a llevarlo a la última circunstancia, incluso cuando ya era evidente el costo político que estaba teniendo para él, ¿no? En su investidura como gobernador, ¿no? Proyectándose como un gobernador pues bastante arrogante en sus alcances, ¿no? Sin embargo, pues también se vislumbraba, yo creo que antes de que empezaran las campañas, muchos vislumbrábamos un escenario pues donde Morena incluso estaba en duda, es la continuidad de Morena aquí, ¿no? Pero pues evidentemente para Baja California ese resquebrajamiento de los partidos tradicionales sigue en proceso y sigue quebrantándose, tan así que pues la llamada oposición no tiene propuesta, así es básicamente han enarbolado, tratado, ni siquiera lo han logrado, enarbolar un discurso donde no saben ellos, pero nosotros sí sabemos, pero el sí sabemos, pues su única referente histórico es que sí sabían hacer tranzas, hacer pactos que pues evidentemente nos llevaron a una realidad bastante deteriorada, por lo menos para el caso de Baja California, ¿no? Y pues se terminó alimentando una vez más de eso en estas elecciones Morena, ¿no? Pues a mí me tocó ver algunos actores, los expanistas, expriistas, que pues ahora son morenistas, ¿no? Y que pues mueven sus fichas como actores políticos. Y que a pesar de eso, pues aparentemente pues sigue habiendo un cierto pacto de estos actores de vamos a seguir con la 4T, como dicen, y pues la oposición con la alianza, con una candidata pues completamente gris, ¿no? En cuanto a una figura política, eso era figura pública, eso era evidente, pero pues no era una figura política, ¿no? Y la candidatura de Han Ron, pues es Han Ron, ¿no? ¿Qué podemos decir? Ya hemos hablado bastante de este actor aquí, ¿no? Entonces, queda ahora con carro completo de nuevo Morena, en una especie también de pacto interno de Morena, ¿no? Donde se dice que Marina no es tan bonillista o tan afiliada al perfil de gobernar de Bonilla, y se ve tratándose de desmarcar incluso un poco, ¿no? Al final de la elección también desmarcándose un poco más claramente, ¿no? De eso, que creo que era muchos de los temores de la gente, ¿no? De qué tan bonillista iba a ser Marina, ¿no? Entonces, pues, en mi interpretación, pues, Morena se terminó alimentando a través de ese resquebrajamiento de la oposición y de la falta de una propuesta real o una alternativa real, que no logró enarbolar ni siquiera Han, ni, pues, mucho menos Marina del Pilar, ¿no? Y en los municipios es bastante curioso también, porque también hubo bastante desencanto, por lo menos para Ensenada, y se logra colar ahí en la ola todavía morenista Armando Ayala, ¿no? Con una elección, pues, con bastante apoyo de los electores, ¿no? A pesar de las grandes polémicas que mantiene y sostiene Armando Ayala. Y a la vista de la distancia que ya prácticamente hace un mes fue la elección, pues en una opinión muy personal, yo empiezo a ver a Ayala bastante quemado. Pues vimos hace una semana nuestra declaración de Ayala de por qué los medios publican lo feo y no lo bonito de Ensenada, ¿no? En una especie como de hartazgo, como que pues ya pasaron las elecciones y se le ve bastante cansado ya, ¿no? De guardar las formas, ¿no? ¿Qué va a pasar estos próximos 3 años? Pues eso está en veremos. Se sigue viendo un apoyo de la mano negra que todo el mundo conoce aquí en Ensenada, de estas empresas, grandes empresas que financian y mueven la política local de Ensenada. Y pues estamos en ese escenario, ¿no? Me gustaría que continuara aquí el compañero Iván con sus opiniones. A ver, Iván, ¿cuál es tu opinión, Iván?
Independientemente de lo que vayas a incluir, Iván, en tu comentario de la referencia, de la pelota que te está aventando vos, para que la patees así bien sabroso. Oye, habría que ver también desde el punto de vista en lo que ustedes han trabajado fundamentalmente, el área ambiental y el área urbanística, la movilidad urbanística. A ver, Iván, si nos pudieras también aportar algo sobre esto que está sucediendo aquí en los procesos electorales en nuestro estado, por favor. Pues, bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Disculpen, estoy en un lugar público, si escuchan ruido ambiental y demás. Ahora sí que estamos rumbo a Mexicali, de Ensenada justamente, pero como mencionaba Olga, se estuvo posponiendo esta charla y pues dije, pues de una vez nos paramos aquí en Valle de Guadalupe, un cafecito y a conectarnos a la agradecemos mucho, Iván, y se oye bien. Sí, qué bueno. Y sobre la elección, yo más que nada la he analizado desde la geografía, ¿no? Desde estudio. Y creo que tener una perspectiva geográfica de la elección aporta muchos elementos novedosos. Por ejemplo, antes de hablar de los grupos de poder, digamos, ¿no? Y de los reacomodos, ¿no? En el bloque de la clase gobernante, creo que es importante comparar la elección de Baja California con otras elecciones donde Morena también arrasó, pero no ganó todo, no llevó carro completo. Por ejemplo, en Nayarit y Sinaloa también ganaron la gubernatura y ganaron todas las diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos, pero hubo ayuntamientos que la oposición logró ganar. Entonces, para mí eso también tiene que ver con la geografía electoral o política de Baja California, en el sentido de que acá solo hay 5 municipios. Bueno, ahora 6, pero San Quintín elegirá hasta 2024 a su primer ayuntamiento. Entonces, a diferencia, por ejemplo, que Nayarit, si mal no recuerdo, tiene 20 municipios y creo que Sinaloa tiene 18. Entonces, la oposición, en particular la alianza va por Nayarit, o supongo va por Sinaloa, no sé cómo se llamó allá, logró ganar algunas presidencias municipales, pero en municipios con muy escasa población, donde quizás hay alguna dinámica o un actor local que sea determinante en el resultado de la elección. En cambio, en Baja California, pues son municipios muy grandes en los que las áreas urbanas, sobre todo, digamos, Mexicali, Ensenada, Tijuana, y bueno, también Rosarito y Tecate, definen en gran medida el resultado de la elección. Y creo yo que también otro factor que influye en esto es que, por ejemplo, en otras ciudades muy grandes como Ciudad de México, como Guadalajara o como Monterrey, las ciudades, incluso las áreas urbanas, zonas metropolitanas, están más segmentadas municipalmente, ¿no? O sea, la Ciudad de México, 16 delegaciones, por solo hablar del estado Ciudad de México, ¿no? Pero además municipios conurbados, ¿no? Entonces, ahí sí hay distintas dinámicas, ¿cómo decirlo?, urbanas, que hacen que, por ejemplo, en ciertas delegaciones predomine un sector socioeconómico y en otras otro. Ahí es clara, por ejemplo, estos mapas que salían de la Ciudad de México de la división entre el poniente y el oriente, ¿no? Pero, por ejemplo, en alcaldías como la Benito Juárez o la Miguel Hidalgo, ahí predominan sectores de clase media o clase alta, ¿no? Entonces, estos son, si bien no el factor decisivo, sí son muy determinantes. Y digamos, si Baja California, si Tijuana tuviera un municipio interno en la zona Río, o si Mexicali tuviera un municipio interno en la zona dorada, seguramente sería un bastión del PAN, ¿no? O de algún otro partido que represente la clase acomodada empresarial. Pero no, o sea, las periferias pobres, las que históricamente a lo largo de estos 30 o 40 años de neoliberalismo y de políticas neoliberales han sido marginadas, excluidas y demás, y que son parte de estas áreas urbanas y estos municipios, son los que están determinando el resultado electoral y que son también la población afectada por estas políticas que vio en la figura de López Obrador y su partido Morena como una vía de impugnación a estas condiciones, ¿no? Entonces, creo que eso me parece que distingue la elección de Baja California que estas que menciono, y lo digo también porque en Sinaloa, por ejemplo, fue la elección donde el candidato a gobernador por Morena, Rubén Rocha, fue el que tuvo mayor ventaja de todas las elecciones de las gubernaturas, ¿no? Fue el que barrió completamente y sin embargo la oposición logró ganar algunos municipios, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y ahora a nivel de
también otra cosa que me parece importante destacar es que también la oposición aquí, me parece, coincido con vos en decir que está resquebrajada, deslegitimada y desmoralizada completamente. Tanto así que no solamente se unieron en esta alianza contradictoria y antagónica, ¿no?, de PRI, PAN y PRD, que nunca hace algunos años nos imaginaríamos que pudiera ocurrir, sino también no tenían candidatos y estaban pues muy desprestigiados. La caída en las elecciones pasadas fue estrepitosa y entonces optaron por un perfil ciudadano con fama propia, quizás con algún, digamos, se le ve, me refiero a Lupita Jones, por supuesto, pero se le ve como alguien que triunfó, alguien que fue exitosa en su carrera y que tiene fama, pues, ¿no? Cuando triunfó, digamos, tenía un apoyo, o sea, era como una manifestación enorme cuando venía Lupita Jones a Mexicali, por ejemplo. Pero sin embargo, también es vista como alguien que triunfó, que gozó de las miles de su reinado y se retiró y ya no se vinculó a Baja California a sus problemas. Entonces yo creo que fue un grave error, y tan grave fue que fue la candidata de la alianza de todas las que fueron 15 gubernaturas, fue la que obtuvo menos votos. Fue la única candidata ciudadana, todos los demás eran militantes del partido, y fue la única ciudadana y fue la que estrepitosamente fue derrotada. Claro, se tiene que incluir el fenómeno de Hank Ron, ¿no? El ascenso. Sin embargo, creo que también se hablaba como que esta elección sería como un laboratorio político, como lo ha sido Baja California en otras ocasiones, y que en esta ocasión parte de ese experimento era llevar con esta alianza a un candidato ciudadano con miras a 2024 y a repetir esa vía, pero fue totalmente una derrota completamente. Entonces, ese es otro factor que creo que es importante señalar. Y bueno, creo yo también, finalmente, para no acaparar la palabra, creo también que acá en Baja California también hubo digamos, no una ruptura en cuanto me refiero al gobierno de Jaime Bonilla y el nuevo gobierno que será de Marina del Pilar, pero sí un distanciamiento, ¿no? Me parece. Y lo digo también no solamente por declaraciones, por ciertas cosas que han hecho, sino por estudiar de dónde vienen o a dónde se han plegado, a qué grupos de poder se han plegado los candidatos, y me refiero sobre todo a Marina. Marina del Pilar, desde que llegó al Congreso en 2018, se vinculó mucho al grupo de Mario Delgado. En ese entonces era coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? O sea, digamos, el líder de Morena en el Congreso. Y Mario Delgado también viene del grupo, pues, de Ebrard, ¿no? Un poco también vinculado a Monreal, ¿no? A este grupo, ¿no? Fuerte dentro de Morena que le disputa a otros grupos al interior. Entonces, para mí ha sido claro el apoyo y la cargada de este grupo para favorecer a Marina del Pilar. De hecho, cuando estaba la disputa para la presidencia de Morena entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio en una entrevista claramente dijo, hablando de las elecciones y demás, que Mario Delgado estaba construyendo su capital político, su red política, y que en el caso de Baja California, desde entonces, decía, le está vendiendo la gubernatura a Marina del Pilar, decía, ¿no? Y incluso desde que fue candidata al ayuntamiento aquí de Mexicali, recibió muchísimo apoyo de Mario Delgado, y de todos los candidatos de los 5 ayuntamientos y el gobernador, al único que se le vio acompañando en campaña en muchos actos fue a Marina del Pilar, tanto así que una de las candidatas en esta elección de 2019, Elvira Luna, denunció en un debate diciendo que se investigue las constantes visitas del diputado Mario Delgado a apoyar a Marina. Entonces, para mí eso fue determinante, y también frente a desde que, digamos, Bonilla no pudo obtener sus 5 años de gubernatura, ahí empezó la sucesión, empezó las disputas, los corrimientos, las tensiones en el partido al interior y al exterior de Morena, y frente a toda esa disputa, a mí me da la impresión de que llegaron a un acuerdo entre este grupo de poder vinculado o que representa a Mario Delgado
y el bonillismo local, que sí se le vio como una especie de caciquismo local, que también la Dirección Nacional de Morena se vio que tuvo diferencias, en particular con estos los 5 años. El propio Mario Delgado se pronunció en contra. Y entonces la candidata, digamos, que quedaba bien con ambas partes, que ha sido pues políticamente muy ambigua, que ha sido, a mí se me hace que ha seguido la máxima de Fidel Velázquez, de que el que se mueve no sale en la foto, y que o sea, era una candidata conciliadora, que podía quedar bien con ambos grupos, y se llegó para mí a la negociación de que ella fuera, y las demás pues cargos de elección popular se los repartirían entre ambas fuerzas. Es claro para mí que en zona costa quien definió las candidaturas fue el grupo de Bonilla, o sea, en Tijuana, en Ensenada, pues Armando Ayala, ex empleado de Bonilla, claramente, de hecho él era su candidato, el candidato de Bonilla, hasta lo llevó a Palacio Nacional a tomarse la foto con AMLO. Entonces, pero, y claro, estaba una tercera fuerza disidente, que era la de Arturo González Cruz en Tijuana, que era el alcalde de Tijuana, que quedó completamente aplastado también por el mismo. Entonces, todos esos elementos creo que son importantes, y bueno, da para mucho análisis este tema, ¿no? Ahí le corto. Híjole, Iván, has puesto, ambos han puesto énfasis en aspectos que luego se nos escapan en los análisis, pero que son fundamentales. Y yo quiero hacer un comentario por la última parte que tú abordas, Iván. Creo que no nos equivocaríamos si decimos que hubo un gran perdedor en estas elecciones. Y el gran perdedor, obvio, es el bloque opositor, ¿verdad? Pero hubo otro perdedor que yo creo que ya de plano se va a retirar de la política, porque él creía que su sola presencia podía provocar el triunfo, y ya vio que no. Me estoy refiriendo a Han Rol. Pero el verdadero gran perdedor de estas elecciones fue Bonilla. Yo así lo veo y lo confirmo con lo que estás diciendo. Bonilla aspiraba a gobernar más tiempo el estado de Baja California. Él se negó a ser candidato a principios de 2019, cuando estuvieron impulsando a Jaime Martínez Veloz, y se negaba porque pues él sabía que eran solamente 2 años, y pensaba que seguramente todo lo invertido y todo lo ambicionado se quedaba corto frente a esos 2 años. Entonces él estaba dispuesto a tener un gobierno puente favorable a él, y luego llegar en el 2024, perdón, para tener los 6 años completos. De alguna manera eso le permitiría gobernar 8 años. 2 con un gobernador afín, que puede ser Jaime Martínez Veloz, que no es tan sometible, pero que es buen aliado si es aliado. Y entonces Bonilla estaría tras el trono 2 años, y luego 6, del 24 hasta el 30, estaría él. 8 años al hilo, personalísimo, gobernando. Cuando vio que no podía ser así, dijo, bueno, pues que sean entonces 7. Y ustedes recordarán que intentó una ley Bonilla 2, que consistía en que el próximo gobierno fuera solamente de 3 años. No sé si se acuerdan ustedes, y decía uno, pues qué despropósito. Acaba de argumentar ante la Corte y ante todos los poderes habidos y por haber, que 2 años eran insuficientes, y ahora quiere otro mini periodo para su partido. Y es que él estaba pensando de todos modos llevarse los 5 años, ¿no? Dos él directamente, y luego dejar a su más fiel empleado, que es Armando Ayala, dejarlo como gobernador títere, hay que decirlo así. Pero bueno, no pudo sacar la interna, y creo que esto fue la primera gran derrota que marcó el destino inmediato del bonillismo. No sé cómo vayan a poder pactar adelante, porque no sabemos el talante de Marina, no sabemos el grupo al que responde hasta dónde quieran arrastrar consigo al bonillismo, o si el bonillismo se acaba en el momento en que terminen, en el momento en que entra Marina, tienen, como dice el dicho, muerto el rey, viva la reina, ¿verdad? Y muchos bonillistas que le estaban agradecidos a Bonilla porque los palomeó,
pues ahora no van a querer ser una oposición interna para nada a Marina, ¿verdad? Serán aliados en la medida en que Bonilla tenga fuerza, pero si no la tiene, que yo veo que la va a ir perdiendo, pues van a ser sus incondicionales también de Marina. A Bonilla el destino que le queda inmediato, yo lo veo así, es regresarse al Senado de la República, y pienso que a eso vino el presidente de la República en la conversación en corto que tuvo con él en su casa, en su departamento de Bonilla, a decirle, oye, déjate de cosas, y estás esperando que asuma el gobierno Marina para quedarte, por decir algo, para quedarte tú de nuevo como el superdelegado y ser el que sigue gobernando aquí, diciéndole a Ruiz Uribe, te presté tantito el espacio mientras yo gobernaba, pero ahora quiero ser el superdelegado, porque Bonilla ha dicho muchas veces que él no se quiere ir de Baja California, que no le gusta vivir en la Ciudad de México, no le gusta estar allá, él quería Baja California. Entonces, a lo mejor pensaba ser superdelegado, pero de fueras, con mucho poder. Imagínate el exgobernador como superdelegado. Entonces, tal vez López Obrador se vio obligado a venir a aplacar un poco las aguas en esa conversación que dicen de 3-4 horas que tuvo en el departamento de Bonilla, y decirle, donde te necesita la 4T, donde te necesito, donde, como dice él, donde quiero que me ayudes, es en el Senado. Nos están haciendo falta votos, ¿verdad? Logramos ganar la Cámara de Diputados, pero necesitamos a cada una de las curules del Senado de Morena y sus aliados, ahí lo necesitamos como soldaditos de batalla, de pelea, porque viene una guerra de los 3 últimos años por las leyes, por las reformas constitucionales que ya adelantó, y no estamos como para perder votos. Y a propósito de perder votos o escaños, aquí hubo un papel, no sé cómo lo vean ustedes, que jugó el PES con Han Ron, que fue el de dividir, pero no logró hacer daño. Los otros se aliaron, ¿verdad? Y se aliaron fuerte en todo lo que pudieron. En la alianza va por México. El problema es que esa alianza no da para más, y menos con la candidata que pusieron. Como dice, y bien dicho Roberto Bosch, quedan absolutamente resquebrajados los partidos. Entonces no tienen de dónde, con todo y que aquí tuvieron a uno de los operadores, de los 2 operadores nacionales de esta alianza, que es el Cachanilla Gustavo de Hoyos. Pues con todo y eso no, fue de donde hicieron el más triste papel como aliados, no opositores. Entonces, por un lado buscaban eso, pero la alianza de la oposición, y por otro lado, ante el resquebrajamiento que tuvieron por no haber postulado también en el PRI a Han Ron en esta alianza, pues Han Ron pensaba que él podía ser el imán que atrajera todas las inconformidades del priismo con esa candidata que a lo mejor sí los atrajo, el voto priista lo atrajo él, y las inconformidades en Morena también por el estilo personalísimo, despótico, gacho de gobernar de Bonilla, por la inconformidad por las candidaturas que se imponen, por la inconformidad por las malas candidaturas que aunque no se impongan, no son buenos candidatos. Y dijeron, pues aquí somos, ¿verdad? Y aquí armamos una poderosa fuerza. Y se llevaron a Alejandra León. Yo no sé qué va a hacer ahora Alejandra León, porque el resultado nos indica que dio un salto al vacío, ¿no? Ese salto al vacío, pues seguramente va a tener que recomponerse, echar piruetas en el aire y regresar a Morena en el Senado, porque ni modo de que ya vaya a estar votando en la oposición. Y bueno, se llevaron a líderes como Rigoberto Campos, que que nos faltó analizar esto, en esto de los cachirules, de los que se apropiaron, usurparon la identidad de indígenas, y ahí tuvieron su perdición, como Roberto Campos, pero que ya lo había traído Han Ron. Y Han Ron atrajo también una serie de liderazgos dentro de lo que cabe, ¿verdad? La palabra queda muy grande a veces, pero bueno, de figuras del feminismo,
Como la misma Elvira, que la mencionaban ustedes ahorita, caray, arropando el programa del PES, yéndose como candidata, y otras feministas más que se postularon, indígenas que se postularon por el PES, en absoluta contradicción con los principios que siempre han dicho enarbolar. Creo que ahí provocaron también como un resquebrajamiento y debilitamiento del movimiento feminista en el Estado, que no lo hemos analizado, pero que ahí quedaron muy mal, ¿no? O habrían quedado mal aunque hubieran ganado. O sea, y más mal porque perdieron además, ¿no? Entonces, este análisis creo que nos lleva así, con lupa, a ver las fuerzas políticas reales que existen en el Estado, y lo que vemos que sigue existiendo es lo que concluyó vos desde el inicio, es no hay realmente opciones en la oposición existente. Y quizá esto también haya sido un factor para decir vamos a seguir votando por Morena, porque a fin de cuentas Morena es un partido emergente. Es un partido emergente, tiene poco tiempo, no se ha organizado todavía, y como quiera que sea, pues hay más posibilidades o más cabida a cierta esperanza de que logre funcionar ante lo que ya sabemos que existe y que no funcionó. Yo le dejo ahí porque me parece que son muchas las cosas que mencionaron. Ahorita tocaremos otras más. Sí, pero me gustaría que retomara la palabra vos. Sí, híjole, sí, ya, muchísimo por comentar. Yo creo que de cara al gobierno de Marina, pues ahorita la bandera que tiene que llevar es precisamente, y todas las gobernaturas de Morena van a ser el 2024, ¿no? Consolidar y garantizar un máximo de eficiencia electoral para el 2024, ¿no? Entonces, se vienen temas como la consulta de ahora de agosto, el famoso juicio a los presidentes, sumamente atacado últimamente, ¿no? Y que busca, pues, seguir horadando este gran apoyo popular que sigue teniendo Obrador, ¿no? Y que la oposición sigue sin saber por dónde llegarle, ¿no? Y luego viene también el plebiscito, ¿no? Para la continuidad del presidente, que si no mal recuerdo es por octubre, desmiéntame. No, es hasta el 21 de marzo de 2022. Ah, ok. La revocación de mandato. Entonces se vienen momentos clave, ¿no? Que, pues, el gobierno de Marina, evidentemente, y si está cobijado por Mario Delgado, pues evidentemente la tarea va a ser esa, ¿no? Conciliar con los bonillistas en la medida de que sean factor clave para lograr no evitar desbandadas dentro de Morena, para soportar el proyecto del 2024. Más allá de otra cosa, yo creo que eso va a suceder. No creo que se vaya a el pacto con el gobierno saliente con Marina sea de otro nivel de jerarquía ahí. Entonces, y pues el caso de Hank, a mí me sigue impresionando cómo pues el potencial o sea, para mí no es menor la fuerza corruptiva que mostró Hank, ¿no? En esta estrategia como de hay que ser bastante cara dura para, con la cara de Hank y el historial de Hank, haber salido con esta bandera detrás del pez, esta bandera de soy un gobierno abierto, quiero ser un gobierno abierto, incluyente, y voy a hacerlo poniendo caras enfrente de mí, ¿no? Y estas caras que, como dices, no necesariamente eran grandes liderazgos, pero pues sí sorprendía, ¿no? Cómo convencían estas figuras para abanderar la propuesta de Hank, ¿no? A mí sí me impresiona. El grado de oportunismo que hay también, ¿no? Sí, pues el oportunismo es cuando realmente consigues la oportunidad, ¿no? Pero aquí, ¿qué consiguieron estas figuras, no? Creo que era muy evidente la poca oportunidad que tenía Hank, a pesar de los bastantes centavos que le metió Hank a su campaña. Creo que uno de los errores de estas figuras es que los sesga mucho su visión, lo que sucede
en un sector de la población que es la que accede a redes sociales. Y uno lo pudo ver, ¿no? En redes sociales, incluso preocupaba la figura de Jaime, decía, oye, en realidad está teniendo presencia, no está teniendo presencia, y es una distorsión de la realidad que creo que todos estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa en redes sociales y qué está pasando afuera, ¿no? Y esta elección creo que también se mostró en ese sentido, ¿no? De que cómo la temperatura, las inercias que se ven en el campo digital no necesariamente corresponden y en realidad a veces terminan contrapuestas a lo que corresponde afuera, ¿no? Y creo que uno de los errores de la oposición es eso, lo sigue sesgando mucho, el propio privilegio de que sus discursos, sus tendencias las miden a través de redes sociales. Oye, vos, ¿y cómo ves tú, Tijuana, con el comentario que hacía hace un momento Iván, que dice, si hubiera más municipios y quedaran más conformados la zona dorada, bla, bla, habría tenido más oportunidades, pues el panismo, la oposición, pero bueno, el hubiera, no está así, pero sí estuvo muy mal Tijuana. Yo creo que es el municipio que tiene el peso fundamental del electorado, define en gran parte la elección, y es el municipio que más golpeó el propio Bonilla. O sea, se estaba dando de martillazos él solo, balazos en el pie, como se dice, ¿no? Porque se peleó primero, antes de pelearse con el alcalde, impuso al alcalde. Pasó por encima, provocó la primera y única división real fuerte que ha tenido Morena, que fue la de sus inicios, cuando bajan de la candidatura a la gobernadora en el 19 a Martínez Veloz, y dicen, no hay bronca, me voy les hace caso, acepta, y dice, voy por Tijuana. Y por Tijuana se anota también, pues, interesantes candidaturas, ¿no? Como la del licenciado Peñaflor. Sí. Y bueno, mismo, que ahora nomás hizo el ridículo, creo que fue por el partido Baja California, ahí se me fue el nombre, pero que terminó, iba a romper y terminó haciéndole campaña a Arturo González y no le dieron ni un violín, más bien le pintaron un violín. Entonces, provocan una división muy fuerte que es el resultado necesario para imponer a Arturo González. Y dice uno, bueno, pues aquí lo está perfilando Bonilla, porque va a ser su candidato a la gubernatura. Pero en cuanto le empiezan a salir espolones, ¡zas! Contra él, ¿no? Y lo tumba, realmente lo tumba, ¿no? Y suceden cosas muy extrañas en ese pleito que tienen que ver hasta con, no sé, con violencia. Pero después de eso, cuando uno pensaba que no podían ocurrir más cosas, pues Tijuana sigue siendo un terreno de confrontación interna muy fuerte. Ahí le quitan la candidatura que ya tenía a Ismael Burgueño, contra el que han estado enfrentados, peleándose la dirección del partido, y Burgueño había logrado ganar una candidatura, y le dicen, ¿qué crees? No hicimos bien las cuentas y necesitamos un espacio que sea para mujer, y qué mejor que sea mujer e indígena, así es que mataranga, te friegas, y le quitan la diputación. Con todo esto que menciona grandes rasgos lo que pasó, pero pasaron más cosas todavía, dices tú, están destruyendo al electorado morenista en Tijuana, y sin embargo, ganan. ¿Cómo ven ustedes el fenómeno de Tijuana? Y aquí quiero retomar un poquito, porque creo que tiene que ver, recordamos cuando entró Obrador, este proyecto de los superdelegados, ¿no? Que también lo atacaron al principio bastante, ¿no? De esta figura que iba a ser como una especie de extensión de la presidencia a nivel estatal, y que creo que fue malentendida por algunos de estos superdelegados, ¿no? Y creo que Bonilla es uno de ellos, en donde lo veían como yo voy a ser el que lleva la voz del presidente, y entonces como traigo esta sotana encima, mi palabra es aureola. sí, y yo creo que otros lo entendieron muy bien, y ya saben que yo siempre refiero mucho al caso de Baja California Sur, porque pues conozco, siempre estoy vigilante también de lo que sucede allá, de Víctor Castro allá, ¿no?
donde también creo que él entendió muy bien que pues su rol de superdelegado era precisamente eso, ¿no? Como ser este operador que lleva el trabajo de la presidencia a coordinarlo a nivel estatal, sin ser necesariamente una figura que está en los medios, que está siendo polémico, etcétera, ¿no? Y Víctor Castro, pues ahora es el nuevo gobernador de Baja California Sur, ¿no? Y Bonilla pues termina horadando su propia base, ¿no? Y creo que ahí es una de las cosas que creo que el PG entiende muy bien y que muchos políticos no tienen, lo que es el oficio político, ¿no? Y cómo la intencionalidad de lo que haces, un político siempre tiene el conflicto de que lo que haga le dé poder, ¿no? Porque si un político necesita poder para poder ejercer su acción política, si vemos a eso, ¿no? La política. El poder es para poder, dice. Ajá, para poder hacerlo. Y cuando eso, este conflicto natural que tiene un político no sabe y lo separa de lo que hace con lo que dice, pues no es más que o materializas ese poder a través de eso, de lo que hace Bonilla, ¿no? Manotazos y aferrándose, y tampoco yendo y logrando realmente tangible los cambios que dice, ¿no? Como político, su bandera política, ¿no? Y yo creo que con eso, pues Bonilla, pues ahora le termina costando, pues eso, ¿no? Su continuidad, la continuidad de su proyecto, su falta de oficio político, ¿no? Sí. Y pues está ese caso, ¿no? También otros casos que a mí me parecen que llevaban incluso la bandera progresista, como el de Miriam Cano, ¿no? Donde pues también en este intento para mí muy atropellado de hacerla pasar como mixteca, si no mal recuerdo, no, o triqui con K. Ajá, sí. Triqui con K. Sí, creo que esa es la lección, deberían ser la lección para la clase política local, ¿no? ¿Qué hacen con su oficio político para garantizar pues esa consolidación como grupos, ¿no? Pues eso es lo que creo que sucede. Y el caso de Tijuana, sí, y creo que Ensenada también no está diferente en eso, ¿no? En cómo, por ejemplo, en los centros de privilegio, digamos, económicos, pues gana y pareciera que la oposición, si eso fuera un distrito o si eso fuera necesariamente otro municipio, pues a lo mejor serían, como dice Iván, otro bastión o un bastión de la oposición. En Ensenada también aquí, en mi sección, por lo menos las boletas, las lonas que yo estuve revisando, la verdad no he visto el mapa electoral, pues Han ganaba aquí en el centro de Ensenada, ¿no? Entonces, creo que es algo muy similar a lo que ocurre con las fuerzas conservadoras de Estados Unidos, ¿no? Estas grandes zonas donde pues quieren prevalecer los privilegios versus la base popular, ¿no? Y en Tijuana, creo que es la fuerza que Morena está realmente moviendo a Morena, ¿no? La base popular que realmente la mueve, y que la oposición pues no tiene mayor Roberto, ¿qué te parece si le damos la voz tantito a Iván? Por claro, favor, adelante. porque he estado ahí muy calladito. Sí. Ahí, Iván. Ya le da calor, ya tiene calor. Está muy interesante toda la plática, ¿no? Nada más añadiendo a esto último que comenta vos, yo sí estuve haciendo los mapas electorales, ¿no? Lástima que ahorita no tengo a la mano el mapa. Hubiera estado interesante mostrarlos del resultado por sección electoral para gobernador, para diputaciones, para ayuntamientos. Y sí es bastante curioso lo que ocurrió a nivel de la elección a gubernatura, porque todos los corredores o las zonas en las que tradicionalmente ganaba el PAN, incluso en las que para diputaciones y para alcaldías ganó el PAN, votaron por Hank. O sea, me parece, si mal no recuerdo, que todas, o sea, todo el voto donde en formación electoral ganó el PAN para diputaciones y alcaldía, para gobernatura ganó Hank Ron. Entonces es clara y hubo el voto cruzado. Y fue también por el hecho de que, por un lado, se vio que la candidata de la alianza, Lupita Nyons, no estaba levantando, cuando se estaba hundiendo, mientras que Hank iba en ascenso.
Claro, por una parte, por sus alianzas con los grupos de poder, por lo que representa él, ¿no? Como la figura más conocida y que moviliza al PRI acá. Incluso él decía que en Baja California el priismo es sinónimo de franquismo, ¿no? Y lo demostró. Entonces, por todo eso, pero también porque también tiene un gran apoyo popular, Hank. O sea, yo creo que también presenciamos en esta elección como el ascenso o una nueva cara del populismo de derecha y que tiene que ver con esto, ¿no? Con y que se vio en la figura de Hank Ron, quizá a nivel municipal, no tanto en esta elección, pero en la pasada, con la figura de Julián Leizaola también, con un apoyo que, digamos, no se basa como en una afinidad ideológica de interés de clases, sino que es una figura de mano dura, que no importa su oscuro pasado. Lo mismo decían también de Hank, o sea, los dichos populares eran, bueno, es que él no va a robar porque ya es rico, él no requiere eso. O incluso decían, es que la violencia se va a reducir porque él es parte del narco, es parte de los grupos criminales. Oye, Iván, entonces, desde el punto de vista de la geopolítica, ¿tú ves un reacomodo importante en el estado de Baja California? Sí, un poco sí. Y bueno, nada más antes, para cerrar esta idea, también lo que hizo Hank Ron es por sus negocios, especialmente por la distinción de la elección a la gubernatura de 2007 con la actual, es que ahora, por ejemplo, él es el empresario que logró que Baja California tuviera un equipo de fútbol de primera división, tiene un estadio, tiene toda una fanaticada ahí que está, pero también mucho en su estrategia cuando fue alcalde era hacer una especie de mecenas, ¿no? Que tomaba un día a la semana en que recibía a la gente de las colonias populares de Tijuana y les daba toda clase de apoyo, desde dinero, becas. Estuvo trabajando su candidatura, la trabajó con muchas ganas. Sí, entonces todo eso generó también apoyo popular, no solamente estas secciones donde tradicionalmente ganaba el PAN y que al final de cuentas son grupos de clase media y alta que le dieron su respaldo a Hank, sino también tuvo apoyo popular. Sin embargo, no fue tan mayoritario, no llegó al grado del que tiene López Obrador, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero sí, definitivamente hay un fenómeno que yo creo que hay que seguir analizando, porque me parece muy peligroso, y lo digo en el sentido de que también este cambio es producto de que hay un gran sector de la población que está afectado, sigue afectado por la marginación, por la pobreza, por la violencia, que rechazó al PAN y al PRI en las elecciones pasadas y que no se vio que con la llegada del nuevo gobierno Moreno hubiera un cambio significativo, ¿no? Entonces sigue decepcionado y voy en el sentido de que a nivel nacional, ¿no? También sí se siguen, digamos, con una agenda muy moderada, que no, digamos, que no va a la raíz, ¿no? Pudiera ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo, ¿no? Oye, Iván, entonces también, esto significa que Tijuana seguirá siendo, pese a los reacomodos, y es importantísimo lo que tú estás señalando de este nuevo sector de la ultraderecha que está comenzando a tomar mucha fuerza, siguen siendo principalmente Mexicali, pero fundamentalmente Tijuana, los grandes centros de decisiones políticas en nuestro estado de Baja California, y esto también te lo comento para que hagas el análisis desde el punto también de la geopolítica, de qué va a representar para él. Lo que pasa es que, bueno, ya están ahorita definidos los grupos, ya se sabe quién va a gobernar, ya sabe quién, ya mucha gente sabe quién viene con esta Marina del Pilar a gobernar Baja California. Ahora el asunto es qué tanto van a pesar estos dos nuevos municipios para la próxima elección 2024. Hay dos municipios nuevos. ¿Qué papel van a jugar en la geopolítica estatal, mi estimado Iván? Yo te lo pregunto a ti porque tú eres un especialista en esto. Pues sería muy tonto que no te preguntáramos de este tipo de asuntos que son de vital importancia para ti y que los conoces de mucho fondo y que obviamente tienes la enorme facultad de poner lugar el aspecto geográfico con el aspecto político tal y como lo estás desarrollando en este momento. Entonces, se pintan para Morena estos grupos en donde hay una alta población marginada. Los dos municipios tienen absolutamente delegaciones, cuando pertenecían a Mexicali y Ensenada, sumamente marginadas, de los niveles de marginación más altos, tú lo sabes por tu especialidad, pero
me gustaría que también incluyeras estos dos municipios en este reacomodo de fuerzas. Sí, yo creo que primero, en términos poblacionales, no son definitorios, ¿no? O sea, el voto grueso va a seguir concentrándose en Tijuana y en segundo lugar en Mexicali, ¿no? Y ahí están también los grandes grupos de poder, ¿no? El sector empresarial de Tijuana, de hecho, Hank Ron viene de ese grupo poderosísimo, y el de Mexicali, por supuesto, que ahora también tiene, digamos que mucho de la elección de este año se jugó en Mexicali, ¿no? Porque también la alianza, y como decía Olga, uno de los artífices de la alianza fue Gustavo de Hoyos, que es, de hecho, amigo de universitario de Lupita Jones. En el CETIS estudiaron juntos, ahí se conocieron. Entonces, esos grupos que también vinculados con la familia Lurduy, este grupo también fuertísimo del PAN, que ahora también está a nivel local en Coparmex, fueron quienes definieron la candidatura, y en el caso de Morena también se llevó a cabo en Mexicali, ¿no? Pero estaba la disputa en si también era un candidato de Tijuana, o sea, este pimponeo, salvo que Bonilla, que él, más bien, yo lo vería como zona costa, ¿no? Porque digamos que Ayala es como una extensión, ¿no?, de ese grupo, de esa influencia de Bonilla en zona costa, ¿no? Fue el candidato, o era el precandidato de Ensenada, ¿no? Sin embargo, los municipios no creo que sean definitorios. Creo que si no se atienden las problemáticas, como bien dices, que son municipios con alta marginación, con muchos conflictos, en el caso de San Felipe, el de la pesca, ¿no? O sea, literalmente están llevando se habla mucho de la vaquita en peligro de extinción, la vaquita marina, pero también San Felipe es un pueblo en peligro de extinción si continúa eso. Y pues todos sabemos que San Quintín es una zona con alta marginación, con mucha desigualdad. Entonces, si no se atienden ahí creo que podrían ser bastiones que entonces tú no ves ninguna modificación también en la generación de nuevos liderazgos, porque el caso de Ernesto Rufo fue un rompimiento brutal de esta geopolítica que predominan entre los empresarios de Tijuana y los empresarios de Mexicali. Entre ellos dos siempre se están dando, desde siempre ha sido así la tónica de la política en Baja California. El bipartidismo se funda esencialmente con estos dos grupos de poder, ¿sí? Y anteriormente, incluso con el PRI hegemónico, antes de la llegada de Ernesto Rufo Apel, que rompe esa tradición, existía también dentro de ese priismo monopólico esas herencias en que me toca a mí, y Mexicali era muy fuerte en ese sentido desde el punto de vista de la política. Pero bueno, Mexicali, Ensenada en su momento fue un ejemplo paradigmático, creo que para pocos casos en la República Mexicana, en donde, bueno, surge un neopanismo y hay un grupo de panistas que ven en él una opción y rompen esa tradición. Pero después volvemos a lo mismo, caemos en lo mismo. Entonces, el problema es que tú no ves que surjan de estas nuevas comunidades marginadas, playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín, San Felipe, Tecate, no ves ningún liderazgo, no ves posibilidades de que de ahí pudieran surgir figuras nuevas, que incluso pudieran estar vinculándose y trabajando de común acuerdo con algunos de los partidos políticos preponderantes. Pero no ves esa opción, Iván. Vamos a tener más de lo mismo de estas plutocracias dominándonos. Más que no lo vea, o sea, puede ocurrir, pero digamos que la veo difícil. O sea, las condiciones de concentración del poder en ciertas áreas son muy marcadas en muchas partes, ¿no? Y en el caso de Baja California es entre Tijuana y Mexicali. Por ejemplo, es muy sabido que en Sonora son los grupos de Hermosillo contra los de Ciudad Obregón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya es raro que haya algún otro liderazgo con esa pujanza, ¿no? Sin embargo, digo, es también muy aventurado a arrojar ahora una premonición, pues, o sea, faltan 3 años, por lo menos para una elección intermedia, pero para 6 años, pues para la siguiente elección para gubernatura, ¿no? Si estamos hablando de esta elección, ¿no? Entonces, creo que sí pudieran surgir liderazgos, pero dependerían de muchos factores. Estos sí son liderazgos que van a tener mucho más difícil
el escenario frente a estos grupos de poder de Tijuana y Mexicali. Y también lo que pudiera pasar es que los nuevos municipios se vuelven algo así de similar a lo que es, por ejemplo, Rosarito para Tijuana, ¿no? O sea, Rosarito, a pesar de ser un municipio autónomo, depende mucho de las dinámicas de Tijuana, laborales, políticas, económicas, incluso hasta el abasto de agua, por ejemplo, ¿no? De hecho, acá, por ejemplo, curiosamente, en Mexicali, me da la impresión que podría pasar algo similar con San Felipe, ¿no? E incluso, ahora sí que hablando del tema del agua, me parece que la CESPEN va a seguir manejando el agua de San Felipe, pues. Entonces, eso, pues, o sea, pudiera ser un municipio, sí, que tenga una dinámica propia, pero que sea, digamos, sea la influencia de Mexicali recaiga sobre ese municipio de la misma forma que pudiera ocurrir con Ensenada y San Quintín, ¿no? O sea, que la influencia de Ensenada sea determinante en la política, en la economía de San Quintín, aunque claro, ahí tiene una dinámica muy propia San Quintín, con también empresariados fuertes, ¿no? En su mayoría muchos extranjeros, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, esas dinámicas creo que habría que estar poniendo el ojo para ver cómo se van reacomodando las piezas, cómo están avanzando los grupos de poder y qué liderazgos se van creando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una tarea que hay que hacer hacia adelante. Pues. Sí. Entre lo mejor de Tijuana, me parece a mí, fue el hecho, el mejor resultado de esta elección, que nos libramos, por lo menos creo que por un buen rato, de la amenaza de Izaola. Creo que ese fue un buen resultado. Eso es bueno. Sí, sí yo sí creo que sí vamos a tener más de lo mismo. Yo no veo condiciones de que vaya a haber una sorpresa en 3 años, ¿no? La verdad. Seguimos con una clase política preocupada por su propio poder y consolidarlo, con un muy poco oficio de gobernanza. Por ejemplo, temas pendientes para Baja California es el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Que pues sigue ahí pendiente, ¿no? Esos temas que deberían estar en la agenda de hablar de un gobierno abierto, transparente, de un ejercicio realmente de consulta ciudadana para la toma de decisiones. Yo sigo sin ver ninguna señal en ese sentido, ¿no? Pues el Congreso, ¿no? Varios diputados reelectos, que pues ya vimos cómo votaron, ¿no? Cómo fueron sus perfiles de voto. Y el caso de los nuevos municipios, por ejemplo, San Quintín, para mí San Quintín es algo de preocupar, ¿no? Creo que ahí hay una, como dijiste, una plutocracia empresarial local que puede llegar a ser muy preocupante, ¿no? En cómo opera y administra ese futuro municipio, ¿no? Que supuestamente entra en funciones las próximas elecciones ya en plena autonomía, supuestamente, ¿no? Y San Felipe igual, ¿no? Los grandes problemas de San Felipe que son incluso de relevancia internacional para México, ¿no? El tema de la vaquita, los pescadores, grandes conflictos ahí. En el municipio que pues por su propio decreto se considera el municipio, se convierte en el municipio más seco del país, ¿no? Con menos disponibilidad de agua, que supuestamente es un principio fundamental para la fundación de municipios, ¿no? Su autoabastecimiento de agua, ¿no? Entonces, yo creo que yo no tengo nulas esperanzas de que podamos ver un cambio ahí, a menos que realmente surgiera alguna figura política capaz de ser incidente en esas agendas que yo en Baja California las veo muy lejos a pesar de abanderar esta supuesta 4T. Sí. Pues no sé si quieren, el tema es apasionante. Yo podría seguirme 2 horas hablando de este análisis de las elecciones, pero ustedes propusieron 2 temas, las elecciones y la consulta. Me gustaría dejar abierto un eslabón con Iván y contigo, por supuesto, vos, para que entráramos a ver este mapa que estudiaste tú, este análisis a detalle. Nos hace falta ver a detalle. Yo ya no me quedo con la pregunta guardada de qué fue lo que viste precisamente en San Quintín y cómo se comportó el electorado, porque San Quintín no está resuelto todavía en cuanto al distrito. Todavía puede ser que se quede Morena con los votos nulos si es que el caso asciende hasta el Tribunal Electoral Federal, y esta decisión que tomó el Tribunal de Baja California, que es otro
tema a analizar, Sí. la conducta de los magistrados. Sí. Y si lo echan abajo, si echan abajo esta decisión del tribunal local, es posible que se anulen los votos que obtuvo Morena. No cambia gran cosa la correlación de fuerzas, todo lo que sucede a nivel Estado, pero sí determina mucho a nivel de biografías políticas personales, porque nosotros lo hemos comentado, Miriam Cano, en una ambición personal por reelegirse y al mismo tiempo cerrarle el paso a sus contrincantes, no solo contrincantes de otros partidos, sino internos y que son indígenas. Ella, sin tener necesidad real de hacerlo, pues usurpó la identidad de indígena triqui y le costó caro, perdió la diputación, perdió la candidatura. Pero Morena gana, a pesar de que la gente no sabía ni por quién estaba votando realmente, y logra poner a alguien de todas sus confianzas en un proceso muy desasiado, ¿verdad? Abriendo un periodo extraordinario que le permitieron registrar a la candidata y su suplente, pero todavía está en veremos. Esto puede ser que ahí quede el segundo lugar, que el segundo lugar sea considerado el primero y que por lo tanto Lucila Hernández, que compitió por el PRD dentro de la coalición, sea declarada la vencedora. Está por verse. Por eso creo que debemos dejar abierto, Iván, el análisis así micro y entrarle de nuevo al tema, si les parece, en la próxima participación de los posteriores días, para ver también la conducta de la autoridad electoral. Y si les parece, si no tienen inconveniente, entremos a la consulta ciudadana, la consulta popular por el enjuiciamiento a los expresidentes. Sí, de hecho, si quieren, podríamos tener una siguiente sesión la próxima semana, o ahí vemos. Y yo ya podría mostrarle estos mapas que armé, ¿no? No solamente con el resultado del ganador, pues de la acción ganadora, sino también algunos muy interesantes de participación ciudadana o los de dónde, en qué zonas de acuerdísimo, hubo el voto cruzado. Y por último, otro tema muy importante, la violencia que hubo en las elecciones, el robo de urnas, inédito, a quién beneficiaba, qué lugares. Y en Mexicali me da la impresión que fue mayor. En fin, lo podremos revisar. Y ahora sí que, aprovechando que agarré la palabra, para el caso de la consulta, pues creo que algo interesante en Baja California respecto a la política es que literalmente desde 2018 no hemos salido de periodo electoral, por así decirlo, ¿no? O sea, incluso trascendiendo el tema electoral en relación a agitación o movimiento político, me parece que en 2017, con el levantamiento ciudadano popular que marcó al Estado, inició, digamos, se resquebrajó, fue el momento de resquebrajamiento del panismo en el poder y desde ahí empezó ya la sucesión, ¿no? Y tuvimos 2018, no pasaron 2 años, 2019, un año, 2019 ya estábamos en periodo electoral, no había terminado el anterior, y realmente entre 2019 y 2021 este año no hubo también mucho cambio. Entonces ha sido, ha estado en la agenda pública y en la política estas elecciones, ¿no? Y decía, bueno, viene un periodo de relativa calma, pero no. Viene la consulta presidencial, que si bien no es lo mismo pues que una elección a gubernatura, presidencia y demás, también tiene relevancia en términos de movilización de fuerzas, de enfrentamiento y demás, ¿no? Y también lo decíamos, por ejemplo, porque en los movimientos sociales en los que participo, por ejemplo, también pegó mucho el tema electoral, ¿no? O sea, también, quieras o no, ese río o ese mar, las olas y los vaivenes también golpean al interior. Hubo también, como mencionaron, desde los liderazgos, ¿no? Que se sumaron a candidaturas, ¿no? Algunas impresentables totalmente, en fin, todo eso, ¿no? Pero bueno, como haciendo una transición del tema anterior al de la consulta, ¿no? Pues
Bueno, amigos y amigas, comentarles que Iván está en Valle de Guadalupe. Me da la impresión de que, digamos, ¿me caí? Un momentito, ¿Me escuchan? te caíste como unos 20 Sí. segundos. Espera un momentito, mi estimado Iván. Si ya creo que ya se normalizó, tuvimos un pequeño bajón acá nosotros en Ensenada. Por favor, el último minuto, si lo pudieras repetir. Ok, disculpen, ¿no? Sí, estoy Contra aquí. nosotros. No, pues decía que era como eso, pues hablar como que había momentos como de movilización, de agitación política, por así decirlo, porque había elección tras elección, y lo podría comentar como pasando del tema de las elecciones al de la consulta, ¿no? Y a mí me da la impresión que una parte de la intención de la consulta por López Obrador es como mantener movilizada su base social, o sea, mantenerla con un objetivo que no sea el 2024, o sea, medir fuerzas, ¿no? Por una parte, y por la otra, tener un capital político, un respaldo para hacer algo que la verdad es que pudiera sonar en términos jurídicos absurdos, o sea, pedir una consulta para enjuiciar a presidentes, ¿no? Expresidentes, que pues debería ser algo que se hace porque así es la ley, porque así debería ser la justicia, se debería investigar, y si se les encuentra en delitos que tengan que pagar, porque los paguen, ¿no? Entonces, esas de hecho han sido las mayores críticas a la consulta, y si lo pones en ese sentido, pues sí, o sea, resulta absurdo que es como si ahora para, no sé, juzgar algún caso de crimen, ¿no? O de tuviera que hacer una consulta para... Pero a mí se me hace que de fondo lo que busca es como sostener su capital político, ¿no? O sea, mantenerlo en movimiento, mantenerlo como digamos dinámico, ¿no? Porque pudiera ser que pues que si Tenemos problemas, mi hay estimado Iván. ese dinamismo, pues se va estancando y se va... no, no, pues disculpen, eso era la idea en general, si me escucharon. Sí. Ok, Iván, gracias. Vamos a hablar con Romero para ver si se corrige un poco la transmisión. Ojalá no nos falle y sea aquí. Pero vos, de esta consulta, ¿es absurdo? ¿Es solamente para movilizar, para mantener un capital político? Lo pongo en estos términos porque le quería hacer la pregunta a Iván, pero bueno, te la planteo a ti también. En otros países, cuando se han tenido que decidir cosas fundamentales, que han pasado por dictaduras, que cometieron crímenes, actos de corrupción graves y crímenes de lesa humanidad en gobiernos anteriores, llega un punto de cambio de régimen con nuevas fuerzas políticas, democráticas, progresistas, y plantean a la sociedad qué hacer. Y se han hecho en muchos lugares de Latinoamérica, no sé, en otros lugares del mundo, consultas, donde le llaman lo que López Obrador ha definido punto final. López Obrador dijo varias veces, todavía lo dice, que él no quería estar anclado al pasado, que quería aprovechar este tiempo para construir las bases de la cuarta transformación, sus 6 años, dedicarlos a eso, mirar hacia adelante, dice él. Y sin embargo la gente le dice, no, los crímenes y la corrupción y los delitos que se cometieron están vigentes, muchos de ellos, el pasado está presente y no puede avanzarse si se mantiene esa impunidad. Y ahí están las madres de los desaparecidos, y ahí están las cosas clandestinas, y ahí están los casos graves de corrupción que algunos ya llegaron a la fiscalía. Entonces, como en otros países, que se le pregunta a la gente o punto final o vamos a los juicios por la magnitud de los hechos. No se trata de juzgar un caso aislado, se trata de un conjunto de actos a lo largo de todo el régimen neoliberal, quizá hasta más, porque la pregunta quedó abierta por parte de la Suprema Corte, no le puso tiempo. Sí. Entonces, ¿tú qué piensas? Pues, retomando con lo que dices al principio en otros países se consulta, yo creo que en ese sentido
pues ya sabemos que esta consulta viene siendo, o sea, hacer el primer ejercicio después de esta reforma, ¿no? Para poder ejercer estas atribuciones de consulta al gobierno, ¿no? De este tipo. Y creo que en ese sentido es muy positivo, ¿no? Pues se vuelva algo recurrente, ¿por qué no, no? Recuerdo casos, por ejemplo, Suecia, ¿no? Donde cada elección la gente en realidad ir a votar por un candidato va más preocupada por lo que se está consultando en esa elección y aparte de los nombres vienen ahí a un lado una lista de preguntas donde están diciendo, ¿estás de acuerdo que construyan el tren de no sé qué, que hagan esto, que hagan lo otro? Y la gente vota esas reformas, ¿no? Tan así que pues la figura del actor político queda bastante, digamos, devaluada. Pasa a segundo plano. Positivamente devaluada, ¿no? Pasan a segundo plano, ¿no? Porque pues las decisiones van acá, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero en el contexto que sea esta consulta, pues no deja de ser muy, muy politizante, ¿no? En el sentido de eso, ¿no? Poner en levantar, voltear las cartas de qué pasó estos últimos 40 años de este llamado liberal. Permítame, déjenme. Escucho una moto por ahí con el Iván. Sí, pasó una moto ahí donde está en el gato. Sí. Y entonces, en ese sentido, creo que esta consulta pues va a ser muy determinante de cómo va a evolucionar nuestro gobierno hacia adelante, qué tanto va a ser afín a hacer consultas o qué tanto no, ¿no? Si esta consulta fracasa, creo que va a quedar ese antecedente de, pues, ¿para qué hacemos consultas, no? Y está, pues, este entredicho que suele poner quienes atacan esta consulta es, ¿para qué estamos consultando un proceso jurídico, no? Pero yo creo que sí tiene mucha validez la escala de lo que se está consultando, ¿no? Si López Obrador hubiera ejercido acción jurídica directa en su atribución de presidente para enjuiciar a estos presidentes, ahorita se estuviera acusando de que es cacería de brujas, que él quiere realmente aniquilar a la oposición así, ¿no? Con una persecución judicial, imagínense, ¿no? De lo que se estaría hablando ahorita si ese fuera el caso, ¿no? Y creo que la consulta, pues, es un mecanismo bastante válido en el sentido de, pues, se necesita apoyo popular para poder manejar esta consulta, ¿no? Y poder decir, oye, hay un gran sector de la oposición que está de acuerdo en que los últimos 30 años tuvimos realmente vendedores de patrias en el gobierno, ¿no? Entonces, decía Alfredo Jalife hace días, ¿no? Que citaba una frase de Benito Juárez, él, donde decía que los reaccionarios también son mexicanos, decía Benito Juárez, ¿no? Como una especie de reconocimiento de estas oposiciones. Y Alfredo Jalife le daba el matiz donde dice, yo no creo que sean mexicanos, ¿no? Él dice, yo no estoy de acuerdo con Benito Juárez. Por este sector de la venta del país a las transnacionales. De privilegios, exactamente, de supeditar la nación a los intereses de otras naciones. Y creo que los últimos 40 años fueron evidentemente eso, ¿no? No hubo acción de reformas que no vaya en ese sentido, ¿no? Amparada en este sentido de la supuesta globalización y la apertura de fronteras, etcétera. Y pues una cosa es eso, ser un país que abre fronteras, como lo hizo Japón, como lo hizo China, a otra cosa, a lo que sucedió acá, ¿no? Esta entrega básicamente de los recursos del país a intereses extranjeros, ¿no? Entonces, pues eso creo que sí está muy en entredicho y creo que vale muchísimo la pena este ejercicio social, más allá del jurídico, de realmente qué gobierno queremos y qué intereses queremos que el gobierno defienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bastante válida esta consulta. Y estoy de acuerdo en lo que decía Iván ahorita, ¿no? Pues esta continuidad de procesos electorales que se siguen hacia adelante y que creo que se suponía el IFE, antes IFE, ahora INE, era compaginar las elecciones para evitar este desgaste de la ciudadanía en la participación. Pues ahora de otra manera, pero lo estamos viendo otra vez, ¿no? Seguimos como en continua campaña y pues a dónde irá a parar eso, pues está por verse. Y fíjate que era lo que yo iba a señalar en la intervención de Iván, que no fue una estrategia de López Obrador estar moviendo estas fuerzas de aquí a 24, que fue una negativa de la oposición y del INE a que se participara en esta elección con el referéndum sobre la revocación del mandato,
y sobre la consulta esta ciudadana. Entonces, ha sido la oposición quien marcó ahora los tiempos, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé, mira, me gustaría una última intervención, no sé si Iván se haya desconectado. Sí, no, ya teníamos ya. problemas de transmisión. Sí, entonces, si te parece, entonces pudiéramos concluir el programa dejando ambos temas abiertos. Ya con esta visión que dio Iván, la propuesta que hace de entrarle más a detalle al mapa electoral, retomamos el tema de las elecciones en Baja California. El próximo lunes, ¿no? Si puedes, mi estimado Rubén. Sí, muy bien. El próximo lunes hablamos sirve que tenemos más información de cómo va la operación hacia toda la organización hacia la consulta. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, vos, Romero. Espero que sí podamos, haz todo lo posible porque sí se puede el próximo lunes. No, sí se va a poder, sí se va a poder. Mi estimado Robert. Pues, pues para futuras intervenciones, a lo mejor para el lunes, no, para el otro lunes, me gustaría a lo mejor darle otro giro, un giro al hablar de, pues estas infraestructuras que vienen para Ensenada, hablar un poquito de lo que está pasando aquí en Ensenada. Se viene este caos vial que todo el mundo está vaticinando, ¿no? Como en California le llaman los Carmageddon, cuando colapsa el sistema de vialidades. Pues qué está pasando ahí con esta infraestructura y qué tan benéficas o no son para la ciudadanía. Y pues agradecerles una vez más. No, al contrario. Roberto, incluso la sugerencia es, hace rato hice yo la pregunta porque ustedes son especialistas, que lo analizaran los resultados electorales desde el punto de vista del ambientalismo y del urbanismo. Yo creo que estos son dos temas que van a ser fundamentales y yo creo que ustedes tienen toda la información y todo el análisis para poder hacer algo realmente chido. ¿Vale? Se viene el tema también del decreto, supuesto primer decreto de un área natural estatal, el de aquí, ¿cómo se llama? ¿San Miguel? San Miguel, Arroyo San Miguel, ¿verdad? El arroyo San Miguel. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, por ahí entramos los dos temas. Tres súper temas. Gracias, Robert. Un abrazote. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Edgar Martínez, también, que bueno, está en trayecto, está en viaje en carretera y se perdió un momento para tener el programa. Gracias y nos vemos dentro de una semana con ustedes y con ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, mañana, sin falta. Cuatro Vientos, amigos y amigas. Periodismo en la internet donde todas las voces se encuentran eco. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho y buen provecho.